Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso. Buenas tardes, es para mí una satisfacción y también una asignatura pendiente presentar hoy a don Fremiot Hernández González, porque en el 2022 yo iba a presentarle la conferencia que él daba en la 6ª edición de la Jornada Cervantina, Villa de la Orotava, y un mal bicho me dejó en cama mucho tiempo, entonces me fue imposible presentarlo, y por eso ahora le pedí permiso a los compañeros para hacer yo esta presentación, que me da mucho placer tenerlo otra vez de nuevo aquí con nosotros. Fremiot Hernández González es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de Filología Latina en la Universidad de La Laguna y autor de numerosísimos artículos publicados en revistas especializadas y también de libros cuyos temas van desde la antigüedad hasta la época del Renacimiento. Además, en la actualidad es miembro muy activo de la Cátedra Cultural Padre Anchieta. El conferenciante de hoy, por su formación y vocación, conoce de primera mano escritos griegos y latinos en los que las islas eran consideradas universos cerrados, replegados sobre sí mismos, lugares donde lo maravilloso era lo habitual, y así surgió toda una literatura que ha conformado un imaginario colectivo del que nosotros formamos parte y que de alguna manera ha condicionado nuestra historia y también nuestra cultura. Cuando quiera, profesor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Mariví, no solo por la presentación, sino por haberme invitado a dar esta conferencia, que lo hago con mucho gusto, y además quiero felicitar también a los organizadores de esta jornada que ya van por la 8ª, ¿no? Bien, pues empiezo yo con mi intervención. Yo he puesto a mi conferencia este título de Islas Afortunadas, mito y realidad del archipiélago canario, porque voy a ir desgranando la idea que se tuvo de las Islas Afortunadas desde el mito grecolatino hasta que fueron realidades localizadas geográficamente. Y lo haré basándome en textos de distintos autores. Así que a lo largo de la conferencia acudiré muchas veces a citas textuales que, aunque suelen estar en lengua latina o en lengua griega antigua, yo las haré traducidas al español. Que las Islas Canarias son las islas que los antiguos llamaban Islas de los Afortunados primero y después Islas Afortunadas es una tradición bastante arraigada, no solo entre nosotros los canarios, sino también entre muchos escritores que nada tienen que ver con nosotros y la inmensa mayoría de los cuales nunca ha pisado estas islas. Quiero hacer hincapié en las dos expresiones que acabo de decir, en Islas de los Afortunados e Islas Afortunadas, porque son expresiones que, distintas inicialmente, hay un momento en que se confunden, o para ser más exactos, triunfa la segunda, es decir, Islas Afortunadas en detrimento de la primera, Islas de los Afortunados. Efectivamente, la antigüedad grecolatina, hay muchos autores que hablan de las Islas de los Afortunados o de los Bienaventurados. Hablan de las Makaron Nesoi, lo tienen ustedes ahí, la expresión está escrita en griego, Makaron Nesoi,
que es de los afortunados, de los felices, Macaron, de los felices, Nesoi, las islas. La palabra Nesos significa la isla, piensen ustedes en la palabra Polinesia, por ejemplo, ¿no? Muchas islas. Pues bien, de esta expresión, Macaron Nesoi, sale la palabra que a todo el mundo le suena de la Macaronesia. Un estudioso del siglo XVII, el judío sefardí Isaac Bos, cuyo nombre lo tienen ustedes también ahí, tuvo la paciencia de recopilar los autores y los pasajes en los que podemos encontrar referencias a las islas de los afortunados. Dice él, son palabras textuales, las islas de los afortunados son mencionadas por muchos. Hesíodo, que es un autor griego del año 700 a.C., en la obra suya que se llama Los trabajos y los días. Píndaro, que es un autor griego también del siglo VI a.C. Heródoto, del siglo V a.C., autor de las historias. Eurípides, del siglo V también, en su tragedia Helena. Platón, el filósofo Platón, en una obra, Licofronte de Calcis, del siglo III. Apolodoro, que es un mitógrafo, estudia los mitos, y es del siglo II a.C. Estrabón, geógrafo, que es del siglo I a.C. Pero sobre todo Tzetzes, ese nombre que he puesto ahí en negrita, Tzetzes, en su comentario a Hesíodo. Así pues, el primero que hace referencia a las islas de los afortunados es Hesíodo, y lo hace en el siguiente pasaje. Leo textualmente. Y estos habitan con el ánimo sin preocupaciones en las islas de los afortunados en el lejano océano, héroes felices, para quienes la tierra fructífera produce 3 veces al año frutos dulces como la miel. Como vemos, este primer autor coloca las islas de los afortunados en el lejano océano. Tzetzes es un escritor y comentarista griego bizantino del siglo XII, y al comentar este pasaje que acabo de citar de Hesíodo, dice: del mismo modo que nosotros en la Iglesia asignamos a los hombres buenos una vida futura en el paraíso, de ese mismo modo los griegos adjudican a sus héroes las islas afortunadas y los campos elíseos, que son un prado sembrado agradable y fresco. Es interesante que nos fijemos en 2 cosas de este párrafo del comentarista bizantino. En primer lugar, usa ya el adjetivo afortunadas, ¿no? Islas afortunadas, y no el complemento del nombre, islas de los afortunados. Y en segundo lugar se hace eco de 2 lugares que en principio son distintos: las islas afortunadas y los campos elíseos. Pues bien, continúa Tzetzes diciendo: Hesíodo dice que los héroes que lucharon en Tebas y Troya, después de la muerte, han encontrado la vida feliz y afortunada en unas islas en el océano. Homero, Hesíodo, Licofronte, Plutarco, Filóstrato, Dión y algunos otros han descrito cuán bueno y fértil es su suelo, que es acariciado por las ininterrumpidas brisas del céfiro, el céfiro es un viento, y produce frutos 3 veces al año. Allí dicen que son llevadas las almas de los difuntos, y escriben lo siguiente:
En la costa de Gran Bretaña viven unos pescadores que están libres de pagar tributos a los francos porque se dice que son los encargados de transportar allí las almas de los difuntos. Efectivamente, cuando están durmiendo en sus casas, suelen escuchar una voz que los llama y oyen golpes en la puerta. Cuando se levantan, suelen encontrar algunos navíos, no los de ellos, sino ajenos, llenos de gente. Una vez que han entrado en estos navíos, en un instante y de un solo golpe de remo, son llevados hasta la parte de Bretaña, cuando con mucha dificultad tardan un día entero en llegar allí, en otras ocasiones cuando usan sus propias naves. Se suben en las barcas y conducen a una muchedumbre desconocida que está dentro de las naves, y aunque no son capaces de reconocer a nadie, sin embargo oyen su voz que los llaman a ellos por sus propios nombres de oficio, parentesco, etc. Y una vez que han llegado a la orilla, de nuevo, de un solo golpe, vuelven a sus casas y se dan cuenta de que las naves van más ligeras, pues han dejado a los que llevaban dentro. Por este motivo, todos los griegos hablan de que allí habitan las almas de los difuntos. Hesíodo también afirma esto en este lugar. Algunos autores cuentan también que Cayo Julio César atravesó el océano en una barca acompañada de 100 hombres y que fue complacido por tan hermoso lugar que quiso vivir allí, pero fue expulsado por los habitantes del mismo. Hasta aquí las palabras de Céses. Según estos textos que acabamos de ver, las islas de los bienaventurados estarían situadas en el Océano Atlántico, efectivamente, pero en torno a las islas británicas. Concretamente, Conte dice que, según opinión común de los escritores más prestigiosos, las Islas Afortunadas y los Campos Elíseos están en la parte occidental de Gran Bretaña en dirección al este, a la salida del sol, dice exactamente al este. Sin embargo, Céses es más prudente y dice que en general los poetas que ponen en ellas las islas, o sea, en estas islas las sedes de los bienaventurados las sitúan en el océano, pero discrepan del lugar. Es interesante destacar esto de que en general, pues no todos los autores clásicos griegos y latinos sitúan en el océano el lugar a donde van a parar las almas de los bienaventurados. Así, por ejemplo, Heródoto coloca el lugar a 7 días de Tebas. Estaba hablando de unas tropas que desaparecieron y dice: fueron conducidas hasta la ciudad de Oasis, distante de Tebas 7 jornadas, y situada en una región a la que los griegos llaman en su idioma Isla de los Bienaventurados. De modo que, según Heródoto, las Islas de los Bienaventurados están en Egipto, porque Tebas es una ciudad de Egipto, ¿no? Y están situadas a 7 jornadas, a 7 días de Tebas. Veíamos antes que además de las Islas de los Bienaventurados había otro lugar a donde iban a parar las almas de los buenos, los Campos Elíseos. Podría acudir a varios textos en los que se menciona, pero voy a citar solamente 3. Uno de un autor griego, Homero, porque es el primero que habla de este lugar, de los Campos Elíseos, y lo hace en la Odisea. La Odisea, que es ese poema que cuenta la historia de Ulises, Odiseo, cuando al regresar de la guerra de Troya trata de llegar a su patria Ítaca y tiene una serie de peripecias, tiene que sufrir una serie de peripecias
hasta llegar, ¿no? Entonces, Homero, en el canto cuarto de la Odisea, habla de que el fin del mundo, o sea, de que en el fin del mundo se encuentran los campos elíseos, y allí vive Radamanto, que es un personaje que es hijo de Júpiter y de Europa, donde tras la muerte van las almas de los héroes y de todos aquellos que han sido virtuosos. Dice exactamente: allí los hombres viven dichosamente. Allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro, otra vez el viento céfiro, de sonoro soplo, para dar a los hombres más frescura. El segundo autor es un romano que compuso una obra en verso, de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez, que es la Eneida de Virgilio, ¿no? Virgilio, el autor, y la Eneida, su obra. La Eneida de Virgilio cuenta pues el viaje de Eneas, también desde Troya. Lo que pasa es que Eneas pertenece al grupo de los vencidos en Troya, y entonces tiene que salir con su padre, que es ese que le lleva al hombro, Anquises, padre Anquises, y su hijo, Temano, el pequeño Iulo o Ascanio, y su esposa Creusa, que no está ahí, porque ya había muerto, antes de salir de Troya ya había muerto. Entonces se hacen a la mar para buscar un lugar para fundar una nueva Troya. Y Virgilio, concretamente en el libro sexto de la Eneida, cuenta la llegada de este héroe, Eneas, a Italia, que sería el lugar. También hay sufre una serie de vicisitudes por todo el Mediterráneo. Va a Cartago, se enamora la reina Dido de Cartago de él. Después resulta que él tiene su misión de ir a fundar una nueva Troya, y la deja, entonces Dido se suicida. Bueno, un follón. Total, que al final llega a Italia y entra por Cumas. Y ahí está la Sibila de Cumas, una adivina, que le va a enseñar el mundo de los muertos, porque él quiere ver el espíritu de su padre Anquises, que ya había fallecido. Entonces, de la mano de la Sibila, entra en Cumas y pasa por el mundo, primero por el mundo de los condenados, y llega a los campos elíseos, que es donde está su padre Anquises, y es la morada de los espíritus bienaventurados. Y dice exactamente Virgilio, dice: al fin llegaron a los lugares apacibles y a los amenos vergeles de los bosques gloriosos, y a las moradas de los bienaventurados. Un aire más limpio cubre los campos y los viste de púrpura luz, y conocen su sol y sus estrellas. Unos ejercitan sus miembros en las palestras de césped y compiten en el juego, y luchan en la dorada arena. Otros bailan con sus pies y recitan versos, etc. Ahí está, bien. Bueno, gracias. El tercer texto es de también un autor latino, que se llama Horacio, y en un epodo, hay un pasaje que dicen todos los comentaristas que se está refiriendo a los campos elíseos y a las islas afortunadas, pero con la particularidad de que estos lugares no los considera como lugar exclusivo para las almas de los muertos, sino que ahí también pueden ir los vivos. Horacio está cansado de la situación política de Roma, entonces invita a sus compatriotas a emigrar de allí, a marcharse de Roma y buscar otro sitio, ¿no?
y los invita a que se vayan al océano. Estas son sus palabras. Si vosotros, los que tenéis valor, abandonad los llantos y volad más allá de las costas de Etruria, o sea, de las costas de Italia. Nos espera el océano, que está dando vueltas alrededor del mundo. Busquemos los campos bienaventurados, los campos y las islas opulentas, donde la tierra sin arar da cosechas de ceres, es decir, cereales, cada año, y florece siempre la viña sin necesidad de podarla. Y crece el brote de un olivo que no defrauda nunca. Manan mieles de la encina hueca y de los altos montes ligeras bajan las aguas con sonoro paso. Bien, estos textos que he citado ubican los campos elíseos en dos lugares distintos. Homero y Horacio en el océano, y Virgilio, en cambio, los coloca en Italia, en Cumas. Pero los campos elíseos han sido ubicados en muchos más lugares. Han sido ubicados en Grecia, en Egipto, en la península ibérica y hasta en la Luna. Y por supuesto han sido ubicados en Canarias también. ¿Quién es el primero que los ubica en Canarias? No. Bueno, el primero que los ubica en Canarias es un párrafo de un escritor griego del siglo I después de Cristo, que se llama Plutarco, en su obra Las vidas paralelas. En esa obra dedica un capítulo a la vida de Sertorio, y en él hay un relato en donde se mezcla lo real con lo mítico. Se identifican las islas de los afortunados o bienaventurados con los campos elíseos, y ya aparecen como algo real que alguien ha visitado. Voy a leer el párrafo de este párrafo, pero antes, para comprenderlo mejor, voy a dar unas pinceladas de quién era ese Sertorio. Sertorio era un general romano que tuvo que salir de Roma huyendo del dictador Sila y se refugió en España, y Portugal. Y estando en España no se sentía del todo seguro, por lo que decidió marchar a África. Se dirigió hacia Cartagena y de allí pasó a África y llegó a Mauritania, en donde se encontró con unos piratas y tuvo que luchar con ellos en el mar, pero se levantó una tempestad que le destrozó las naves y lo hizo naufragar a él y a sus hombres, perdiendo la mayor parte de sus hombres. El pasaje de Plutarco al que me refiero dice: habiendo por fin cedido el viento, llegó a unas islas entre sí muy próximas, desprovistas de agua, de las que hubo de partir, y tocó en la parte exterior de España, poco más arriba de la desembocadura del Betis. El Betis es el río Guadalquivir. Betis, que desagua en el mar Atlántico, dando nombre a la parte que baña de esta región, es decir, a lo que se llamaba la Bética. Sería por Sanlúcar de Barrameda o por ahí, donde sucede el episodio este. Diéronle noticia a unos marineros con quienes habló de ciertas islas del Atlántico, de las que entonces venían. Son dos, separadas por un breve estrecho, las cuales distan del África 10.000 estadios y se llaman Afortunadas.
Las lluvias en ellas son moderadas y raras, pero los vientos apacibles y provistos de rocío hacen que aquella tierra no solo se preste al arado y a las plantaciones, sino que espontáneamente produzca frutos que por su abundancia y buen sabor basten a alimentar sin trabajo y afán a un pueblo descansado. Un aire sano, por el que las estaciones casi se confunden sin que haya sensibles mudanzas, es el que reina en aquellas islas, pues los vientos del noroeste y los vientos del este que soplan de la parte de tierra, difundiéndose por la distancia de donde vienen en un vasto espacio, van decayendo y pierden su fuerza, y los del mar, viento del suroeste y viento del oeste, siendo portadores de lluvias suaves y escasas, por lo común, con una serenidad humectante, es con la que refrigeran y con la que mantienen las plantas, de manera que hasta entre aquellos bárbaros es opinión haber estado allí los campos elíseos, aquella mansión de los bienaventurados que tanto celebró Homero. Pues bien, este pasaje que acabo de leer, vemos que hay una mezcla de mito y de realidad. Se dice que estas islas de las que está hablando están situadas en el Océano Atlántico, frente a África, pero esta localización es bastante imprecisa, pues frente a África hay muchos archipiélagos. Están las Canarias, están las Salvajes, las Azores, Madeira y Cabo Verde. Sin embargo, son muchos los historiadores y poetas canarios que dicen que este pasaje se está refiriendo a las Islas Canarias. Concretamente, don José de Vila y Clavijo, en su Historia de Canarias, afirma, dice, esta es la época en que deja de ser fabulosa la historia referida a Canarias. O sea que para él, este es el momento en que Canarias sale de la mitología y entra ya en la realidad. Este es el primer pasaje que habla de nuestras islas como algo real. Sin embargo, no son pocos los que afirman que Vila y Clavijo no tiene ningún fundamento para afirmar lo que acabo de decir. Ya antes de Vila y Clavijo había habido muchos poetas y escritores que ubican aquí tanto los campos elíseos como las Islas Afortunadas. Así, por ejemplo, el poeta italiano del siglo XVI, Torquato Tasso, en su obra Jerusalén Liberata, Jerusalén Libertada, que es traducida del italiano al español por el poeta gran canario Bartolomé Cairasco de Figueroa, hablando de que Dios, cuando la creación puso a cada cosa en su sitio, dice, la traducción de Cairasco, de todas estas cosas y otras 100, en su lugar poniendo a cada una, fundó en medio del mar un chico asiento, grande en valor, en nombre y en fortuna, refiriéndose con esto a las Islas Afortunadas. Pero son más claras otras estrofas que vienen más abajo, y que la traducción de Cairasco dice lo siguiente. Dice, los antiguos filósofos que fueron, lo que lo más oculto investigaron, como estas calidades y otras vieron, en tanto aquestas islas estimaron, que por elíseos campos las tuvieron, y bien afortunadas las llamaron, diciendo que no hay parte acá en el suelo que así se afronte y frise con el cielo. Y un poco más abajo, otra octava real, porque son octavas reales. Otras ínsulas ven que blanco velo las ciñe en torno menos elevadas, llamólas por su fértil cielo y suelo la antigüedad afortunadas, y tan amigo suyo estimo el cielo,
que de su voluntad no cultivadas las tierras afirmó dar noble fruto y las incultas vides sus tributos, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que hasta aquí tenemos el mito. Ahora vamos a pasar a la realidad geográfica del archipiélago canario. En lo que todos los estudiosos están de acuerdo es en que el primer escritor antiguo, que sin dudar, o sea, aquel pasaje de Plutarco, pues podría ser sí o no. Bueno, pues en este de Plinio, pues, sin dudarlo, todos están de acuerdo en que se refiere a Canaria. Plinio es un escritor latino del siglo I después de Cristo, concretamente murió en el año 79 después de Cristo, murió cuando la erupción del Vesubio, debido a que se acercó demasiado, dada su curiosidad, y lo asfixiaron los gases que salían del volcán. Bueno, pues este Plinio escribió una obra enciclopédica que se llama la Naturalis Historia, es decir, la historia natural, donde recoge pues todo el saber de su época. Al acabar el estudio del continente africano, del África continental, hace una especie de periplo por las islas más o menos cercanas del continente y para ello se basa en una serie de autores que han tratado este tema, ¿no? Se basa en Polibio, historiador en Platón, en Genofonte, pero sobre todo se basa en estos dos personajes que están ahí, Estacio Ceboso y Juba II. A nosotros nos interesa el capítulo que se refiere a las Fortunatae Insulae, es decir, a las islas afortunadas. Entonces, me voy a centrar en Juba II. No voy a decir nada de Estacio Ceboso, sino de Juba II. ¿Quién fue Juba II? Juba II fue un rey de Mauritania, desde el año 25 a.C. Y este mandó una expedición para que recorriera la parte noroccidental de África con vistas a... ¿Me pasa el mapa? No, sí. O sea, la parte noroccidental de África. Ahí tienen ustedes ese mapa de África donde se ven las islas afortunadas. ¿Puedes señalarlo, Sí, ahí están las Fortunatae Insulae, y si sigues para arriba hay otras islas más arriba. Bien. Bueno, pues entonces Juba II mandó de África, de Mauritania, ¿no? No. Vale, es igual. Sí, no, anterior. Vale, que se quede. Sí, mejor es así. De modo que mandó una expedición para que buscara sitios donde él establecer factorías, es decir, fábricas de púrpura, que era muy cotizada en la antigüedad para teñir púrpura. Y entonces, estos emisarios que él mandó en embarcación recorrieron la zona esa y cuando regresaron le pasaron un informe a Juba, informe que nosotros desconocemos, porque toda la obra de Juba, que según dicen era una obra inmensa, desapareció. Ahora, nuestro Plinio tuvo la oportunidad de conocerla.
Entonces, dice lo siguiente, refiriéndose a lo que nos interesa. Dice, solo se sabe, cierto, que unas pocas islas, ¿se entiende?, están frente a los autolores. Los autolores es un pueblo de África que en el mapa anterior se podía ver, pero es igual. Hallados por Juba, en las cuales islas había establecido el teñido de la púrpura getúlica. Púrpura getúlica, de Getulia, de una zona también de África que también estaba en el mapa anterior. Hay quienes piensan que más allá de estas islas purpurarias están las afortunadas y algunas otras. De modo que habla de dos grupos de islas, ¿no? Las islas que llama el purpurarias, donde ya Juba había establecido esas factorías de púrpura, y dice que más allá están las afortunadas y algunas otras islas. Y más adelante añade, Juba expuso así su descubrimiento sobre las afortunadas. Se hallan situadas hacia el sur y casi al poniente, distando de las purpurarias 625 millas, pero de modo que se navegue, iba dando unos datos, 250 millas hacia tal, y luego se viaje en otra dirección y tal, ¿no? Dice luego, la primera de esas islas afortunadas se llama Ómbrios, sin huellas de habitación, que tiene en las montañas un estanque y árboles semejantes a la férula, un tipo de caña, de los cuales árboles se extrae agua, que es amarga de los árboles negros y agradable al gusto de los blancos. De modo que en esa isla de Ómbrios se ve todo eso. La segunda isla se llama Junonia, y en ella solo hay un pequeño templo erigido en piedra. Cercana a esta está otra isla del mismo nombre, pero menor. Es decir, Junonia Minor. Luego está Capraria. Capraria está llena de grandes lagartos. A vista de todas ellas está Nivaria, cubierta siempre de nieblas y que tomó su nombre de las nieves perpetuas. Muy cerca de esta está Canaria, así llamada por la muchedumbre de perros de gran tamaño, de los que se llevaron 2 a Juba, en la que hay muestra de edificaciones. En esa isla canaria había muestra de edificaciones. Abundando todas las islas en muchos árboles frutales y aves de toda clase, esta, es decir, Canaria, produce muchas plantas datilíferas y piñones, y tiene abundancia de mieles. En los riachuelos se cría el papiro y los siluros. Los siluros es una especie de pez. Y se hallan infestadas por los animales en putrefacción que continuamente son arrojados a ellos. Pues bien, hasta aquí el texto del Plinio. Muchos son los que han intentado de identificar los nombres que aparecen en Plinio, esos que están ahí en Ómbrios, Junonia, tal, con las Islas Canarias actuales. Han sido muchos y distintas opiniones. Yo voy a decirles el más clásico y uno de los más convincentes, que es el que dio mi profesor, don Juan Álvarez Delgado, hace muchísimos años. Y es el siguiente. Para él, la primera isla, Ómbrios, no sería una de las Canarias, sino sería una de las salvajes, del archipiélago de las salvajes. O sea, la gran salvaje, lo que se llama la gran salvaje. Recuerden que dice que había ahí
dos tipos de árboles, los negros con agua mala y los blancos con agua buena. Bueno, dice don Juan que Ombrios sería la gran salvadora. La segunda, Junonia, es la isla de La Palma, sin que podamos precisar sin el texto de Cuba, porque no sabemos nada más que lo que nos ha transmitido Plinio. Hay ahí una expresión que se la he puesto en latín que pone aedicula lapide structam, ¿no? Y eso significa, pues, un pequeño templo construido de piedra, construido en piedra. Entonces, dice don Juan que si ese pequeño templo construido en piedra sería... ¿Qué pasa? A ver. Ese roque, que es el roque Idaf, que está en la caldera de Taburiante, ¿no? Y que según otro historiador que se llama Abreu y Galindo, pues es un lugar de adoración por parte de los aborígenes palmeros. O también podría ser un templo que haya desaparecido. La Junonia Minor sería La Gomera, la isla de La Gomera. Y después la Capraria sería la isla del Hierro, que esto lo duda poca gente, casi nadie lo duda porque el hierro, los grandes lagartos, o sea, del roque de Salmón, y es la característica que da Plinio de esa isla, los grandes lagartos, del roque de Salmón, ¿no? La quinta sería Nivaria. Nivaria es Tenerife, identificada por las nieves persistentes del Teide, por la niebla y las frecuentes masas de vapores de las cumbres. Y la sexta es Canaria, Gran Canaria, ¿no? Que se caracteriza por sus perros, dice. De hecho, en el escudo de Canarias hay dos perros, ¿no? Recordando esto que dice Plinio, precisamente. También decía que había edificaciones en la isla esta de Gran Canaria, y había palmera, pinos y nieve. Bueno, a nadie se le escapa que nos faltan dos islas, Lanzarote y Fuerteventura. A este respecto, dice don Juan que identificamos las islas purpurarias de Plinio con el grupo oriental de las Islas Canarias. O sea, lo que Plinio decía que eran las islas purpurarias, dice este profesor que serían las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En definitiva, es Plinio el primero que se aleja claramente del mito y habla de la realidad de nuestras islas, situándolas geográficamente. Y he dicho que Plinio es del siglo I después de Cristo. Bueno, pues todos los que han venido después y ya han tratado del tema después de él, han hecho muy pocas innovaciones y siempre han echado mano de su descripción, enmarañándola muchas veces, como veremos dentro de un momento. Uno de los que han echado mano, exactamente. Uno de los que han echado mano es San Isidoro de Sevilla, que es del siglo VIII después de Cristo, autor de una obra que se llama Las Etimologías. Y hablando sobre las Islas Afortunadas, dice: las Islas Afortunadas nos están indicando con su nombre que producen toda clase de bienes. Es como si se las considerara felices y dichosas por la abundancia de sus frutos. De manera espontánea, producen frutos los más preciados árboles. Las cimas de las colinas se cubren de vides sin necesidad de plantarlas. En lugar de hierbas,
nacen por doquier mieses y legumbres. De ahí el error de los gentiles y de los poetas paganos, según los cuales, por la fecundidad del suelo, aquellas islas eran el paraíso. Están situadas en el océano, enfrente y a la izquierda de Mauritania, cercanas ambas al occidente de la misma, de Mauritania, y separadas ambas por el mar. Podría continuar citando otros autores que, al igual que San Isidoro de Sevilla, se limitan a recoger el relato de Plinio. Pero, en cualquier caso, todos los autores hablan de oídas y ninguno dice que se hiciera viaje alguno o visita a estas islas. Es en el siglo XIV, concretamente en el año 1341, cuando tenemos un documento escrito por Boccaccio, en el que habla de un viaje de 3 naves que partieron de Lisboa en dirección hacia el Océano Atlántico bajo los auspicios del rey de Portugal, aunque los marineros que iban en ellas eran florentinos, genoveses e hispanos, y recalaron en estas islas. Repito, año 1341. Esto se conoce con el nombre de redescubrimiento de las Islas Canarias. Pues desde el viaje que se hizo por orden del rey Juba en el siglo I, que cuenta Plinio, no tenemos noticia de que alguien hubiera visitado estas islas. Al menos alguien que dejara testimonio escrito, salvo una sospecha que se tiene de los hermanos Vivaldi, que veremos dentro de un momento. Bien, a los ojos de los europeos, este redescubrimiento era de unas islas que no tenían dueño. Sus habitantes eran paganos. Inmediatamente un señor que se llamaba Don Luis de la Cerda, que era hijo de Don Alonso de la Cerda y de la princesa Mafalda, que no nos dice mucho, pero sus abuelos sí que nos dicen. Era nieto de Alfonso X el Sabio, por parte de padre, y de San Luis, rey de Francia, por parte de la madre. Pues este Don Luis de la Cerda acudió al Papa Clemente VI, que estaba en Aviñón en aquel momento, y le pidió que le concediera el reino de las nuevas tierras que acababan de descubrirse en el año 1341. Pues en aquella época el Papa tenía la facultad de establecer reinos, de quitar y de poner reyes. En la petición, Don Luis comienza diciéndole al Papa lo siguiente: existen en los mares Océano y Mediterráneo, entre el occidente y el sur, 11 islas, llamadas en general las afortunadas, cada una de las cuales lleva su propio nombre. Y las menciona. Son esos que están ahí en la lista: Canaria, Ningaria, Pluviaria, Capraria, Junonia, Embronia, Atlantia, Hesperium, Terne, Gorgones en el océano y Galeta en el Mediterráneo. Bueno, todas esas islas son mencionadas por Plinio al hablar de las islas que están en el occidente de África, pero no las mete Plinio dentro de las afortunadas. Y estas, el que le hizo el escrito a Don Luis de la Cerda, pues las cogió todas que le pareció, cogió 11, y le dijo al Papa: dame el reino de estas islas que son las afortunadas. Esto es ejemplo de alguien que enmarañó todo lo que decía Plinio. Incluso hay una isla que está en el Mediterráneo, la Caleta. Pues bien, el 14 de noviembre del año 1344, el Papa Clemente VI expide una bula concediéndole
don Luis la soberanía de las 11 islas afortunadas que él le había pedido. Y entonces en esa bula lo repite todos esos nombres otra vez. Lo nombra príncipe de la fortuna, ¿no? Y el príncipe de la fortuna fue solemnemente coronado por el Papa a finales de diciembre de ese año, 1344, pero que sepamos nunca vino a estas islas. Petrarca, que es un autor del siglo XIV, 1304-1374, se hace eco de esta coronación en un pasaje de su obra de Vita Solitaria, sobre la vida solitaria. Se trata de un trozo, de un capítulo en el que está hablando de la gente que hay en las montañas del Rif y en otras islas, y hay un momento en que dice lo siguiente: se pasó por alto las islas afortunadas que en el extremo occidental, en la misma medida que son cercanas y conocidas por nosotros, están alejadísimas de los indios o del Ártico, tierra celebrada en los versos de muchos, pero principalmente en un poema lírico de Horacio, que es el que nosotros acabamos de ver hace un momento. El antiquísimo conocimiento de esta tierra es ahora reciente. Efectivamente, está en la memoria de nuestros padres que una flota armada genovesa entró en ellas, y recientemente Clemente VI le dio un príncipe a aquella tierra que hemos visto, hombre que procede de una mezcla de sangre de reyes hispanos y franceses. Aquel día, mientras avanzaba por las calles, adornado con corona y cetro, de repente cayó tanta lluvia del cielo y regresó tan empapado a su casa que sería presagio de que le había caído un principado de una patria lluviosa y llena de agua. Ciertamente no sé qué le sucedió a este principado, que está situado fuera del globo terráqueo, pero sí sé que se escribe y se cuentan muchas cosas según las cuales la fortuna no está de acuerdo con el sobrenombre de tierras afortunadas. De modo que Petrarca es el primero que se atreve a decir que estas islas no son afortunadas, ¿no? Principalmente me interesa destacar eso que está en negrita, eso de que está en la memoria de nuestros padres que una flota armada genovesa entró en ella, porque hay constancia de que los dos hermanos genoveses, estos los Vivaldi, Teodosio de Auria y Ugolino, junto con algunos ciudadanos, se hicieron a la mar en el año 1281, con dos embarcaciones con la intención de ir a las Indias por el oeste, algo parecido a lo que haría más tarde Colón. Y una de ellas embarrancó y no pudo seguir, pero la otra sí continuó y se adentró en el mar, pero de ella nunca se supo. Entonces, Petrarca se hace eco de esta expedición de los hermanos Vivaldi y dice que está en el recuerdo de sus antepasados que estos hermanos Vivaldi llegaron a Canarias. Genoveses eran, ¿no? Si es cierto que estos genoveses estuvieron aquí o no, no lo sabemos, porque lo único que tenemos a este respecto es lo que nos está diciendo Petrarca en este pasaje. Otra cuestión interesante es el cambio de nombre, o lo que es lo mismo, el paso de Islas Afortunadas a Islas Canarias. Se hace nombre Islas Afortunadas, ¿por qué se llaman Islas Canarias? No cabe duda de que del nombre que Plinio le dio a una de las afortunadas sale la denominación de todas las demás, a saber, de Canaria, que es el nombre que le dio, según dicen, a Gran Canaria, sale la denominación Islas Canarias. Así lo vio claro Viera y Clavijo, cuando en su historia de Canarias, uno de los capítulos o parágrafos lo titula así: de la Gran Canaria toman el nombre genérico de Canarias. Y comienza diciendo: estas islas, pues, que hasta el siglo XV
solo eran conocidas con el antiguo epíteto de afortunadas, lo perdieron casi instantáneamente cambiándolo en el de Canarias. Pero, ¿cuándo, en qué momento se produce ese traslado? Ese paso, esa utilización de Islas Canarias en lugar de Islas Afortunadas. Son varias las opiniones. Pues se pensaba que el primer paso sería la denominación de Insulae Canariae, Islas de Canarias, donde Canarias serían dos sustantivos, Ínsula y Canariae, ¿no? Islas de Canarias. De ahí se pasaría fácilmente a considerar ese Canariae como un adjetivo, Canarias. ¿Y cuándo se produce? ¿En qué momento se produce esto? Parece que Piedra y Clavijo dice que se produjo en el siglo XV, pero actualmente sabemos que se produjo en el siglo IV. La siguiente. Ahí está. En el siglo IV, en un texto de ese escritor que se llama Arnovio, un escritor cristiano, escribió una obra Adversus Nationes, y ahí aparece por primera vez esa expresión, Canarias ínsulas. Entonces Arnovio está estableciendo como una especie de puntos cardinales, ¿no? Y dice, pongamos por caso que hay un templo de algún dios en las Islas Canarias. Esta es la primera vez que sepamos hasta este momento que está este nombre, ¿no?, de Islas Canarias. Sin embargo, como dice el profesor Alejandro Choranesco, el nombre de Islas Afortunadas no desapareció repentinamente, sino que hubo una época en que coexistían los dos. Bien, como han podido ver, mi conferencia ha tenido dos partes claramente diferenciadas. Una más aferrada al mito, a las Islas de los Bienaventurados, y otra más realista. No cabe duda de que la que más se presta a la poesía es la primera parte. De hecho, casi todos nuestros primeros poetas canarios aluden a esta concepción mitológica de nuestras islas. Y yo voy a terminar con una selección de versos de un poeta de mi ciudad natal, La Laguna, en donde se mezcla el mito y la realidad del archipiélago canario. Se trata del canto primero del famoso poeta lagunero Antonio de Viana, Antigüedad de las Islas Afortunadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife. Dice lo siguiente, dice: canto el origen del canario nombre y el renombre de bien afortunadas de las 7 estimadas islas bellas. En el océano mar término atlántico yacen en medio de las ondas varias, a quien resisten firmes y altas rocas, de pardas peñas y arenosas playas. Las islas son Canarias, Tenerife, Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, tan cercana de África que 80 leguas distan de su costa. Llamaron otro tiempo a Tenerife Nivaria y a La Palma Pintuaria, Casperia a la que ahora es La Gomera, Capraria Agüero al Hierro, y Lanzarote Yunonis y Puitula a Majorata, Fuerteventura, nombre antiquísimo. De bien afortunadas justo título le dieron por hallarlas regaladas de los templados y suaves aires de tierras gruesas en labrarse fáciles, esmaltadas con flores aromáticas y con dátiles dulces coronadas. Tienen grandes arroyos de aguas claras, con cuyo riego hierbas olorosas brotan y esparcen matizadas flores, el poleo vicioso, el blando heno, el fresco trébol, toronjil, azándar, el hinojo entallado y el mastranto. Llamáronlas los campos elíseos, diciendo que el terreno paraíso, del ímpetu del golfo y mar cubierto, entre ellas tiene su glorioso sitio.
yace en medio de todas, como a donde consiste la virtud, la gran y varia, famosa Tenerife, que en ser fértil, más bien poblada y de mayor riqueza, a otras 6 islas con ventaja excede. De modo que, según Viana, Tenerife es la mejor de todas. Muchas gracias. El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu